Televisa estuvo más ocupada en seguir la agenda marcada por la administración del gobierno de México que en contrastar, corroborar o confirmar la versión oficial de los hechos, la verdad histórica. Hacemos un análisis sobre el tratamiento informativo del caso Ayotzinapa por una serie de motivos, ¿no? Pero los principales pues es por el significado social que tiene aquí en México, porque también este caso constituye un hito de la crisis de violencia por la que atraviesa México desde hace varios años, especialmente desde el año 2006, tras la declarada guerra contra el narcotráfico. Una política de seguridad que centraba su eje en combatir al crimen organizado por medio de las Fuerzas Armadas, ¿no? A partir de este tiempo, pues bueno, se viene una ola de violencia en donde se suscitan también estos hechos, ¿no? Parte de este contexto. Y también porque el caso Ayotzinapa constituye esta lucha contra la impunidad que tenemos en los casos de desaparición de personas, forzada o no, ¿no? Y bueno, porque el rostro de los 43 estudiantes se ha convertido en un emblema para un país que registra la desaparición de más de 99,000 personas, esto oficialmente. Bueno, en el campo de la comunicación, un encuadre o un frame hace referencia al énfasis que se hace sobre ciertos detalles, propiedades o características que los medios de comunicación hacen sobre ciertos hechos, personajes o cualquier tema, ¿no?, que se da a conocer al público. En cuanto a estos encuadres, pues bueno, se van resaltando las características que se quieren proponer en la definición del problema que se está dando a conocer. Entonces, es de suma relevancia analizarlos, o al menos es de suma importancia tenerlos en el estudio de la comunicación para saber, ¿no?, de qué manera se dieron a conocer estos acontecimientos. Por eso lo tomamos en cuenta en esta investigación. Bueno, en esta investigación tomamos en cuenta los encuadres genéricos que proponen las profesoras Holly Semenko y Patty Bulkenborg. Son 5 encuadres para determinar la responsabilidad, el interés humano, el conflicto, la moralidad o las consecuencias económicas de los hechos, ¿no? Nosotros, al momento de llevar a cabo este análisis, descubrimos que en el tratamiento informativo estudiado en Televisa, que estudiamos alrededor de 4 meses de la cobertura, desde el día en que desaparecieron los estudiantes normalistas, el 26 de septiembre de 2014, hasta el 31 de enero de 2015, que se dan a conocer el informe oficial de los hechos, denominado por la propia Fiscalía Mexicana como la verdad histórica. Durante al momento de examinar estos 90 programas informativos, encontramos que el frame predominante es el de responsabilidad. Por medio de este encuadre, la emisora de televisión da a conocer que los problemas de violencia son únicamente responsabilidad del crimen organizado. Atribuye al gobierno de México, encabezado por Enrique Peña Nieto, el valor de poder resolver el conflicto, y sobre todo legitima el informe oficial de los hechos. Después de este encuadre encontramos el de conflicto, que también aparece en gran cantidad de las noticias. El de responsabilidad aparece aproximadamente en el 64% de las piezas informativas, mientras que el de conflicto en el 30%. Y bueno, por este encuadre la televisora enfatiza los conflictos que se llevan en las protestas o en el movimiento social por Ayotzinapa, algo que nos llama la atención porque al momento de enfatizar este conflicto estigmatiza el movimiento social por Ayotzinapa. Y bueno, los de menor rango fueron el interés humano, en donde se presentan 1 o 2 noticias sobre cómo se llevan a cabo las actividades dentro de las escuelas normales rurales, específicamente la de Ayotzinapa, el de moralidad, que muestra a líderes de la Iglesia Católica apoyando a los padres de familia, y el de consecuencias económicas, que solamente aparece en una sola noticia, en donde aparece el secretario de Hacienda dando a conocer que bueno, los motivos de la violencia dada a conocer a partir de este caso pues están teniendo menos impacto, ¿no?, en la inversión al país. Fue en una sola ocasión y bueno, cabe destacar que al final de cuentas el secretario da a conocer que lo más viable pues es que se siga buscando a los jóvenes independientemente de los problemas que generen, ¿no?
pero aún así este encuadre aparece. En cuanto al predominio de los géneros periodísticos, nos pareció de suma relevancia también analizarlos, sobre todo para ver cómo se había comentado o contado esta historia, ¿no? La narrativa de todo lo relacionado con la desaparición de los 43 estudiantes. Y bueno, aquí encontramos algo en particular, que más del 70% de las noticias, de las informaciones se dan a conocer con el género noticioso, el género de noticia, mientras que la crónica aparece solamente en el 15% de las unidades, la opinión en el 4%, el reportaje en el 2% y la entrevista supone el 1% de las unidades analizadas. En este caso, bueno, lo viable en temas de comunicación de crisis hubiera sido tener información más rigurosa y en profundidad. Por lo tanto, creo que aquí hicieron falta más reportajes y más entrevistas que le dieran pluralidad al contexto y antecedentes al contexto de este caso, que nos pudiera abrir, ¿no?, el panorama del alcance real de este suceso. Aspectos a destacar en cuanto al análisis del tratamiento de las fuentes informativas, pues es en el aspecto de la tipología de fuentes que se utilizaron para cubrir informativamente este caso. Y es que en este aspecto encontramos que cerca del 78% de las fuentes utilizadas corresponden a actores políticos o a funcionarios públicos, todas estas relacionadas particularmente con el gobierno de México. Esto a expensas de las fuentes expertas y científicas, que solo aparecen en el 6% de las unidades analizadas. Es decir, solo en el 6% aparecen todas aquellas organizaciones internacionales de derechos humanos que a la par del gobierno llevaban también investigaciones sobre este caso. Entonces esto nos parece también relativamente preocupante. Y bueno, los actores que más se presentan en este 78% son específicamente 3, ¿no? Que tiene relación con el Procurador General de la República, Jesús Murillo Caram, con el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y con el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Bueno, los principios deontológicos del periodismo reflejan todas aquellas reglas escritas o no escritas, o los criterios generales o específicos que hay que seguir en el tratamiento informativo de cualquier situación, ¿no? En este caso nosotros nos basamos específicamente en situaciones de crisis, riesgo o emergencia. Pero ¿de qué van? Pues bueno, son estas reglas morales que hay que cumplir, ¿no?, dentro de la ética de la profesión, pues para llevar a cabo una calidad informativa que merece ser escuchada por las personas, ¿no?, para tener toda esta información lo más acercada a la realidad posible. Bueno, para esta investigación tomamos como base el tesauro de deontología periodística propuesto por el profesor Salvador Alcius, además de también tener como referencia diferentes códigos deontológicos, los de referencia internacional, como es el de la UNESCO, el del Consejo de Europa y las organizaciones internacionales de periodistas, además de algunas recomendaciones y protocolos que proponen para el tratamiento específico de las situaciones de crisis. Y bueno, tras este análisis, los resultados globales nos permiten concluir que Televisa no respetó ciertos criterios importantes de la ética, sobre todo los relacionados con el principio de verdad. En este caso, los resultados de la cobertura permiten observar que una serie de piezas informativas, la cadena no cumple su compromiso de entregar al público informaciones rigurosas y profundas y en profundidad. Los resultados revelan que presenta el telediario una serie de rumores y conjeturas acerca del paradero de los estudiantes, mismos errores que al cabo de unos días ha tenido que rectificar. Aquí esto también lo triangulamos con las entrevistas con las familias de las víctimas, ¿no?, al momento de que también ellos nos cuentan en su experiencia que esto fue una parte dolorosa en los primeros días de la desaparición de los estudiantes. No era momento, ¿no?, para que ningún medio de comunicación difundiera conjeturas sobre el paradero de los estudiantes. Sin embargo, Televisa lo hizo. Esto además no se resolvió ni se corrigió al cabo de un día o unas horas, se corrigió al cabo de una semana entera. Y la otra cosa que observamos es que al momento que hace la corrección,
pues no hay un equilibrio entre el momento de los minutos que otorga a propagar los rumores al corregirlos. Entonces este es un dato también que subrayamos en la tesis. Otra cosa es que durante el periodo de estudio no se presentan antecedentes ni contexto en los que sucede la serie de acontecimientos violentos en Iguala. Esto también es una acción que perjudica el hecho de que la ciudadanía no conozca el alcance real del suceso, ¿no? El caso Ayotzinapa sabemos que no es un hecho ni local ni aislado. Era muy importante que se presentara el contexto de este suceso. En cuanto al principio de justicia, el medio sí que presenta una pluralidad de voces en la cobertura informativa. Sin embargo, no se presentan todos los puntos que deberían conformar esta noticia o todas las voces que conforman el conflicto, ni tampoco se mantiene un equilibrio en el momento de aparecer en pantalla, ¿no? Se muestra, como ya lo hemos comentado en el análisis de las fuentes, aparece cerca del 70% voces políticas o de funcionarios públicos, ¿no? Dejando de lado a las familias de las víctimas y a los expertos independientes. Esto deontológicamente es un problema porque al momento de contrastar y confirmar la información no da, ¿no? para que esto suceda. En cuanto a el principio de responsabilidad, bueno, al presentar la información, principalmente la relacionada con las manifestaciones y protestas, encontramos que principalmente el conductor del noticiero es el que hace una serie de opiniones que no contribuyen a entender la noticia. Aquí encontramos una estigmatización de la protesta y de todas aquellas que forman parte de esta, ¿no? El movimiento social por Ayotzinapa resalta en este telediario por las afectaciones que se hacen en la vía pública. La mayor cantidad de imágenes y sonidos que se presentan, pues bueno, son de estallidos de cristales, de algunos fuegos en edificios públicos, pero también es verdad que en ningún momento la televisora se asegura de confirmar quiénes son los encargados, los actores encargados de esta serie, ¿no? de acontecimientos. Y bueno, también encontramos que al momento de tener esta acción, pues bueno, deja de lado todas aquellas acciones políticas y sociales que dieron origen al movimiento social por Ayotzinapa. Otra cuestión que encontramos en este aspecto, en este principio, es que durante el periodo de estudio sí que se respeta la privacidad de las víctimas, pero no se respeta el derecho a la presunción de inocencia. Cuando se muestra a los presuntos responsables de los hechos, se muestra su nombre completo, sus rostros, justamente cuando estaban en términos de la investigación del caso, ¿no? No había todavía un órgano jurisdiccional que haya dictado una sentencia sobre estos posibles responsables. Entonces, aquí también es un fallo deontológico por parte de esta cadena de televisión. Y bueno, esto nos permite concluir en general en los aspectos deontológicos que Televisa estuvo más ocupada en seguir la agenda marcada por la administración del gobierno de México que en contrastar, corroborar o confirmar la versión oficial de los hechos, la verdad histórica, ¿no? No la contrasta, por ejemplo, con el grupo interdisciplinar de expertos independientes. ¿Esto a qué nos lleva? A una conclusión más clara, ¿no? Que Televisa no cubrió éticamente el caso, que no estuvo preocupada por la rigurosidad de la cobertura del caso Ayotzinapa.